Bien, gracias por estar con nosotros en Revista 110. Como es habitual, cada martes tenemos al ingeniero José Israel Cuello, quien nos hablará en esta ocasión de varios temas, comenzando por una licitación con defectos notables. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Mira, vamos a utilizar otro tema primero, ¿Cómo no? que es que se refiere a la acumulación de cenizas de Punta Catalina. Porque la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, confirmó ayer los resultados de un estudio realizado sobre las cenizas de carbón de la central termoeléctrica de Punta Catalina y concluye categóricamente que son tóxicas, muy tóxicas, según señala en una comunicación que recibimos del apóstol de Santa Catalina, que por supuesto es Enrique de León, una persona que desde que lo conozco hace un apostolado de todas las cosas que asume. El estudio de la Universidad de Duke concluye textualmente con que el manejo y la liberación de la ceniza de carbón de Punta Catalina en el medio ambiente y los recursos hídricos plantea importantes riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Afirma que la concentración de metales pesados tóxicos en los lixivados son los residuos de agua que se cuelan hacia las capas freáticas de la Tierra después del tratamiento para la solidificación de las cenizas, que se hace echándole agua. Pues si los metales tóxicos que se arrastran en los lixivados incluyen molibdeno, selenio, litio, talio, bario y plomo, y exceden los valores de umbral para agua potable y ecología que acepta la Organización Mundial de la Salud, el máximo nivel de contaminación para agua potable de la Agencia Estadounidense de Medio Ambiente y los criterios nacionales de posición crónica para la vida acuática recomendados por la EPA, institución que no sé a qué se refiere. Con tal concentración de metales pesados, se recomienda en ellos que urge otro estudio. Eso lo agregamos nosotros. Con tal concentración de metales pesados, urge otro estudio a ver si esos metales pueden separarse y qué mercados tienen y cuál sería el costo de eso. Pero mientras tanto, visto el proceso de endurecimiento que esos polvos residuales que se solidifican solo con mezclarse con agua, esos pueden perfectamente convertirse en elementos para la construcción, particularmente bloques ensamblables con formas de legos. El Lego es la piececita esa que usan los niños para armar juegos. Los juguetes que son para formar bloquecitos así. Sí, esa forma de bloque que al ensamblarse adquiere una estructura sólida, economiza acero, porque no necesita acero para bloques entrelazables que inclusive ni varilla necesitan. Tú haces un bloque de eso con polvo de las cenizas y lo solidificas con agua. Y esos bloques son ensamblables, lo único que es la dimensión mayor que el juego de niños. Con ello puede lograrse en conjunto un abaratamiento sustancial de la vivienda. Absolutamente sustancial, ¿no? Economiza acero, economiza áridos, economiza cemento, facilita la instalación porque es menos pesado, probablemente, que el bloque convencional de hoy. Puede ser bloques más grandes incluso. Bueno, eso es una cosa a estudiar, y yo me atrevo a decir por conocimiento que tengo por la prensa, no muy lejos, que la fábrica de Lego, que es una fábrica multimillonaria, podría abordar ese proceso, ella asumirla. Porque ellos están interesados en manejarse con el medio ambiente y han hecho obras sobre el medio ambiente en el mundo entero. Ese es un problema ineludible que tiene la autoridad a cargo del problema de esa planta y de la solución del conflicto colateral que se ha creado en su operación.
Esos elementos no pueden seguir siendo manejados como se están manejando hoy, simplemente depositándolo en un sitio y echándole agua. Si le echan agua y se endurece, se crean dos problemas. Se daña con la escorrentía de agua ya contaminada por los polvos, se daña la capa freática y en consecuencia el sistema acuífero del país. Y en segundo lugar, se solidifica una masa que luego, para romperla, no es cualquier cosa. Se hace una montaña de una dureza extraordinaria. Son desafíos, hay que buscar soluciones. Ahí hay una solución propuesta, tal vez un disparate, lo que yo estoy diciendo. Pero de los disparates han surgido muchas buenas ideas en el mundo, pero naturalmente hay que estudiarlas y ensayarlas. Pero en el caso de esto, es un ensayo después del daño y en consecuencia urgente. Otro tema que tenía para hoy es el problema del muro. El bendito muro propuesto no es solución de nada. Y sí horno en que se van a coser malos entendimientos con Haití. Sobre todo con el pueblo humilde de Haití que cruza cada día a hacer un negocito y a buscar una oportunidad o a quedarse de este lado. Ayer precisamente publicó Wilfredo Lozano, que en buen momento fue designado como encargado de una entidad nueva sobre los problemas migratorios del país. No es una autoridad de migración, sino un manejo de la política migratoria del país. ¿A qué conduce ese estudio? Primero, que estamos exportando más gente que la que llega. Que en la que llega al país, la mayoría son haitianos. Que la mayoría de los que se van de aquí se van a Estados Unidos. Entonces, tenemos una migración en gran medida virtuosa, tanto para el pueblo haitiano como para el pueblo dominicano. El pueblo dominicano emigra a los Estados Unidos a buscar mejor vida. Tanto lo ha logrado que hoy ha sido el ejemplo, no solamente local, sino mundial, de una comunidad preocupada por su propio pueblo, cuyas remesas son mayores en la pandemia que antes de la pandemia. Detalle que en este programa se tuvo en cuenta desde el primer momento. Y luego el Banco Central, con su sistema de manejo de estadísticas financieras, comprobó y enalteció. Bien. ¿Por qué yo digo que es virtuoso? Porque se está elevando las condiciones del pueblo haitiano que se asienta de este lado y se está elevando la condición del pueblo dominicano que se siente de aquel lado. Unos y otros son expulsados por sus sociedades. Los que se van de aquí no se van porque les gusta irse. Se van sencillamente porque tienen un futuro mejor allá y esa libertad no se puede cercenar. Y lo que es bueno para nosotros es bueno para los otros. Para los otros, sí, aunque le duela a algunos nacionalistas trasluchados, hoy el pueblo haitiano no es una agresión para nosotros, es una pobre comunidad humana, como lo llamó Juan Bosch en buen momento, una comunidad humana que carece de organización política. Es una organización que ha retornado, es una sociedad que ha retornado en gran medida a la sociedad tribal que le dio origen a través de la esclavitud, que nunca ha podido organizarse de manera estable como un Estado moderno, a pesar de que nació en ese inmenso parto que fue la Revolución Francesa. La rebelión contra la esclavitud la desató el hacendado haitiano, el hacendado francés, que quiso quedarse con Haití para preservar la esclavitud. Pero ya la Constitución francesa había abolido la esclavitud, que luego hizo la excepción de Haití, como es natural, en otra modificación. Pero ahí arrancó el asunto. Pero no tenía un sustento social, no tenía un sustento político. Han pasado 200 años
y aquel espasmo que fue ejemplo de la humanidad, primera nación surgida de la esclavitud pura que pasa al dominio político, deslumbró a la humanidad. Pero difícilmente se organiza la democracia con analfabetismo. Lamentablemente, los grandes héroes de Haití, algunos notables por su talento, no sabían leer y escribir. De manera, sin ese requisito, no se construye la democracia. Y ellos se adherían al paladín de la democracia en el momento, que era la Revolución Francesa. Hace días que Lourdes y yo hemos estado discutiendo aquí en la soledad de la pandemia sobre el tema de la transferencia revolucionaria, de la exportación de las revoluciones. Y no es el único caso en que las exportaciones de la revolución conducen a fracasos mayores que la situación que se pretendía. De manera que no pudo hacerlo allá, en la raya mexicana, ya debiera ser suficiente para que ese tema se dejara de lado en el país. Y probablemente el presidente Abinader, inmediatamente después de haber hecho esa declaración infeliz sobre el muro que alienta tantas tonterías en los cerebros de gente que maneja ese tema muy desde lejos de la frontera misma, al día siguiente se presentó en un acto donde la solución del problema dominicano al problema fronterizo que existe está en su punto óptimo. ¿Cuál es? El proyecto de Fernando Capellán, que inauguraba un comedor para miles de personas todos los días a precio barato en Comunidad de Naciones. Las fronteras tienen un destino único en el mundo, es desaparecer. La globalización no es un antojo de tonterías ni un deseo de monopolios. A los monopolios no les interesa que se disuelva su poder en el mundo. Interesa mantener el dominio que tienen a través de la fragmentación de la humanidad. La tendencia universal es la integración. Pero esa integración hay que manejarla, no tiene por qué precipitarse. Tiene sus flujos. Hoy la República Dominicana tiene un flujo migratorio saludable. Está recibiendo mano de obra barata. Está exportando personas que se desarrollan humanamente en medios más amables para ellos mismos y sus familias. Eligen libremente dónde irse, y esa es una libertad que se consagra en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es respetable, el derecho a la migración. Los países no tienen derecho a impedir ni que se entre ni que se salga. Pueden limitarlos de acuerdo a sus necesidades económicas, pero no impedirlos porque es un derecho humano. Las migraciones son incontenibles y desde hace tiempo dan ejemplos de a los que conducen si no se manejan bien. El que recibe algo que no puede asimilar, que se fije en la decadencia del Imperio Romano, donde los bárbaros eran después los alemanes. O sea, los bárbaros que destruyeron desde dentro el Imperio Romano eran los alemanes. Se tragaron el imperio. El presidente Biden ha dado la tónica hoy de un cambio de política norteamericana que debemos ver. Él, que tiene la capacidad de emisión que nadie controla, está otorgando dinero en bruto para Centroamérica. Naturalmente, él pretende que con ese dinero se queden los pobres y probablemente se quedan muchos. Del norte de México no es que salen los inmigrantes. El norte de México es la parte más desarrollada de México, con la más notable de sus universidades, donde cientos de dominicanos han acudido a formarse en otro nivel.
Él pretende que se queden allá los pobres. Naturalmente, que el dinero no pase por la mano de los presidentitos de Centroamérica que tienen la mala costumbre de poner la mano a lo ajeno. No hay ninguno que no salga manchado por el dolo. Otro tema que tenemos para hoy es el peaje sombra que se apodera de las calles de Santo Domingo. Ahora hay peaje sombra en Santo Domingo. Pero, ¿cómo es eso, ingeniero? ¿Dónde se está instalando el peaje sombra en Santo Domingo? En la línea esa de guaguas, de autobuses, que se instaló, creo que es en la Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres y Los Ríos, un corredor, es privado. Sí, ese corredor, no digo que los de aquí hayan costado esto, pero hay una nota en la prensa. En Barcelona se ha instalado una línea semejante, con una situación muy semejante, donde cada autobús cuesta 800.000 euros. Por lo menos los que se adquirieron en Barcelona les costó eso, aquí no se ha dicho. Cerca de $1 millón cada uno, dicen los boletines internacionales. Puede que aquí hayan venido más modestos, pero no son usados, son nuevos. Recuérdense que aquí durante mucho tiempo se ha traído autobuses usados. En este caso son nuevos. Naturalmente, ¿cuánto cuesta costear el pasaje para cubrir los costos de adquisición, los costos financieros, de operación, mantenimiento, así como la rentabilidad? Se fijó en 35 pesos por persona, que con respecto a una inversión de ese tamaño parece bajito. Sin embargo, los usuarios han puesto el grito al cielo. Si estaban en 20 y le suben a 35, no se lo han duplicado, pero van para allá. Se operará bajo la modalidad de moda, alianza público-privada, sin decir qué parte pone qué y qué parte pone quién, ni cuánto, por supuesto, cada uno. Lo que sí es seguro, que la concesión la puso el Estado, sin concurso ninguno, como manda la ley o debe mandar, y que el senador fue tan dueño del invento como parte dominante del mismo. ¿Cómo que se llama el senador? Antonio Marte. Antonio Marte, un hombre exitoso que se jacta de tener una línea de crédito de $100 millones abierta en China. Se jacta él. Yo no se lo creo, pero bueno. Pero digo que él lo dice. Porque lo dijo allá mismo en el programa. Pero, ingeniero, pero nos preguntamos una vez más, ¿qué es acaso público y qué es acaso privado en este manejo? Los privados entregaron, ya lo sabemos, sus carros viejos de concho, una que otra guaguita en peores condiciones que los carros de concho. El senador aportó su bien ganado y ratificado liderazgo. Así que nunca un senador tenía origen en una guagua. Es un hecho antropológico, es un hecho social trascendente. Sí. Bueno, fue de guagua llegue a senador. Y bueno, el éxito se lo gana el que lucha por él. Y él ha luchado. Entonces él aporta su liderazgo. Así como el crédito personal en el mundo de los vehículos, supongo que lo puso él también. Bueno, porque el Estado no va a ser el que compre su vehículo por su propia cuenta. Eso sería una cosa terrible. Ingeniero, uno ve eso y uno dice, bueno, es una iniciativa interesante porque si para poner cada guagua de esa en la calle, porque el número de pasajeros no es de chicle, no es elástico, sino que hay que sacarle pasajeros a otro medio de transporte ya existente para meterlos en esa guagua. Si cada guagua hubo que sacar una cantidad de carros para que ella entrara a funcionar, yo creo que ahí por lo menos se garantiza una parte de la rentabilidad.
y la guagua también tienen unos letreros por los lados que dicen espacio publicitario, porque parece que piensan compensar también con la colocación de anuncios en la guagua. Pero de todas maneras interesante también el hecho de que la OMSA, que cubría esa ruta, va a dejar de recibir también algunos pasajeros del Servicio Estatal Subsidiado de Transporte para que una empresa privada se lo gane también. Pero es público-privada, recuérdate que está Sí. bajo el palio de la modalidad. El problema es que en esa ecuación hay también intangibles que se valoran a la hora de cuando se constituye una compañía. Hay aportes en efectivo y aportes en naturaleza. Hay quien pone un edificio, hay quien pone una máquina. Entonces hay unos intangibles que un día se valoran. Sí. Todo eso se pone bien. Pero ¿y quién puso las garantías? Probablemente el Estado. O sea, hay que sospechar que es el Estado de gestación. O sea, hay una preñez de un lío muy grande. Sí. Estamos ante la invasión de las ciudades, por lo menos las grandes al momento, por parte de los comprobados efectos de los peajes sombríos y sus consecuencias. En este caso eso no es sombra, es sombrío. ¿Quién va a pagar la diferencia entre lo que se cobra ahí y el real costo de la operación de esa aventura? Naturalmente, hay que ser aventurero, pero con cierto grado de certeza para no matarte en el primer charco que te tiras. Así es. Ojo al Cristo, ahí puede haber un tollo tan grande como en el peaje sombra. El Estado, a través de la alianza público-privada, puede caer en el gancho de asumir responsabilidades semejantes a las que en mal momento asumieron quienes firmaron el convenio de esa carretera. Bien. Ingeniero, vamos a decir, como dice el doctor Hassim, y quizás no sea, me disculpa que quizás no sea uno de los temas que usted tenía tratado para hoy, pero hablen un poquito de la diplomacia de la vacuna, de cómo realmente un país como China, en este caso, aprovecha una debilidad en el término de suministro de parte de Estados Unidos para congraciarse con 2 o 3 personas. Tenemos visto ya varios titulares de lugares donde, inclusive aquí en República Dominicana, le están picando adelante a la gente que, inclusive con quien se tenía acuerdos previos de... Bueno, ¿Cuál es la el vacuna, motivo ulterior de esa diplomacia de vacuna? bueno, la diplomacia siempre conduce a una mejor imagen de la nación que la ejerce. Eso es muy simple. Pero no lo mira con China, que es más irritante todavía. Mídelo con Rusia, que después del desplome del socialismo y de la desvergüenza de la capitalización de las empresas públicas que se convirtieron en empresas oligárquicas. Recuerdo hace muchos años en Moscú, hablaba con un estudiante dominicano que luego tenía una carrera exitosísima en el país, notable, y le hablé de la plutocracia rusa. Y él me preguntaba, ¿tú crees que hay una plutocracia? Nada más hay que verla en las recepciones a las que yo he asistido. Cuando uno veía una mesa donde estaban los fabricantes de aviones, y estaba Antonov, y estaba Ilyushin, estaba cada compañía aérea tenía un líder que era un talento indiscutible. Sí. De hecho, Pero de ejercía como... los productos marca país rusos son apellidos Exactamente. Bueno, esos se quedaron con las fábricas, o sus hijos. Esos se quedaron con la fábrica, con cada una de las fábricas. A partir de ese descrédito terrible que comenzó a sufrir Rusia, y luego el desplante de los asesinatos en Londres y de las fortunas que se trasladaron al extranjero y de la vida de corte zarista que se daban ya en las otras naciones, como ejemplo de dilapidación de recursos, mientras el país se empobrecía enormemente. Desde ese momento tan trágico, tan bajo,
del mundo, ruso, ya porque se habían desprendido de las que antes fueron ocupaciones tipo colonial de las naciones periféricas. Acuérdense que el imperio ruso siempre creció de manera periférica, desde el Kremlin, que fue una ciudadela, se extendió a Moscú y se fue extendiendo hasta constituir a Rusia, y luego se anexó naciones siempre periféricas, y la única conquista como tal que hizo fuera de la periferia fue a Cuba, que le salió premiada por Fidel Castro, porque ellos no estaban esperando que ahí se iba a producir eso. En China nunca hubo armonía con ellos, porque China tenía una tradición imperial más fuerte e importante que la propia Rusia, y la quiso recuperar y la está recuperando. Pues bien, desde ese momento de la caída de la Unión Soviética, en que los plutócratas se convirtieron en oligarcas, en ese momento nunca había tenido Rusia un momento más alto como ahora con su vacuna. La gente habla de la vacuna rusa como milagrosa. Yo no sé si es la mejor, pero por lo menos la campaña está hecha, sí, y la ha ganado. Los chinos, muy hábilmente, fueron vejados en la República Dominicana en la compra de vecinos del norte. Sabemos que los gobiernos del PRD siempre han sido muy, salvo el de Juan Bosch, han sido siempre muy dóciles frente a los dictados norteamericanos. Ese gobierno prefirió comprar y pagar por adelantado vacunas fuera. Pero el embajador se agachó y cuando los otros fallaron, presentó la oferta. Eso se llama ser un buen diplomático y jugar con recursos excedentarios que para China son tonterías, porque las cosas que ellos han mandado para acá, allá no se notan. La velocidad de aplicación de la vacuna en China permite hacer un gesto en el Mar Caribe al país que tiene hoy la mayor importancia política de la zona y la mayor importancia económica y la mayor importancia turística. China simplemente le da algo que no le cuesta nada, pero que es oportuno, porque la ayuda y la oportunidad van juntas. Sí. Cuando los Estados Unidos, a través de la PL 480, ayudaron a los gobiernos dominicanos de la transición después de la guerra civil y de su intervención militar, mandándole aceites comestibles, fiados muchísimos años y prácticamente sin intereses, provocaron una conmoción de carácter demográfico en el país terrible, que condicionó la forma de las ciudades principales. 80.000 familias campesinas que vivían del maní en una cosecha que duraba el año entero, que era permanente, que no era de espasmos. Esas 80.000 familias, ninguna de las cuales tenía acceso a una visa norteamericana, fueron a parar a los barrios pobres de Santo Domingo y Santiago, sobre todo. Sí. Y se creó un estamento social y urbanístico de difícil movilidad. Esto, que pretendía ser una diplomacia de carácter financiero y a la vez de resolución de los problemas de excedentes agrícolas que podían dar lugar a baja de precios, hasta en el mercado interno, una forma de control de precios internos. Todo eso provocó en la República Dominicana un daño. Pero la vacuna china no provoca daño. No. La vacuna china se recibe con cariño, se recibe con amor. Y un país que es menos agresivo en sus relaciones exteriores, la India, también facilitó vacunas para el país. No sé si gratis, no sé si pagas, pero oportunas. Y eso naturalmente hace que miremos a la India, una potencia mundial en ciernes, que la miremos con otros ojos y que la diplomacia dominicana sea más dinámica en la India que lo que ha sido
desde que se establecieron las relaciones con ellos. Claro. Ingeniero, también algo más, estábamos hablando unos amigos en estos días sobre la influencia que podría tener la república de origen de un mandatario soviético en sus decisiones de gobierno. Había los que mandaron en Rusia durante la Unión de Repúblicas, ¿eran todos de una misma región o gobernaban dependiendo de lo que eran los intereses de la región de donde ellos procedían? Mira, yo no he analizado ese tema así, pero el más señero, porque Lenin era ruso, aunque no moscovita, pero ruso. Pero Stalin no, Stalin era georgiano, Georgiano. sí, de Georgia. Y, y- y sus manos derechas más caracterizadas siempre fueron de las zonas externas de la vieja Rusia. Pero ucraniano, Khrushchev, me dicen que era, o sea, No, Khrushchev no nació en Ucrania, nació cerca de Ucrania, pero fue la cabeza política de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania. Él fue el comisario político y de ahí se llevó, como en su nomenclatura, en sus seguidores, se llevó a Brezhnev, que después fue su sucesor, después lo desplazó. Brezhnev es el último no ruso que fue jefe de Estado. A partir de Andropov, que era jefe de la KGB y ruso, pues ya los rusos se quedaron como, no, Chernenko también fue ruso antes de llegar al cambio de gobierno, al cambio de situación y a la disolución de la Unión Soviética, que no fue por resultado de rebeliones en esas naciones. Esas naciones le costaban a Rusia mucho dinero. Se convirtieron en naciones parásitas. De alguna manera cuantificaron su importancia. Y Rusia un buen día se la quitó de arriba. Proclamó la disolución de la URSS y se quitó ese peso colonial, porque las naciones colonizadas pueden convertirse en un peso colonial. No es el único caso que ha pasado, pero probablemente es el más señero. Que le llegó la independencia por donación y no por acción, salvo en uno que otro territorio a los cuales lo martillaron bien duro, porque Putin comenzó a ejercer el mando duro desde el primer momento en el conflicto con Chechenia. sí. Bien, ingeniero, a través suya queremos hacerle llegar la felicitación a su hijo, precisamente el embajador Federico Cuello. Señores, la penetración de la bachata como el uso de un elemento cultural como es uno de nuestros bailes para llevar a cabo una promoción de lo nacional. Precisamente nos han llegado los videos de cómo precisamente en Corea del Sur están proliferando las escuelas de bachata, señores. Increíble. Y es como uno se da cuenta precisamente de cómo, por la vía que mucha gente quizás no le da tanta importancia, que es el aspecto cultural, se puede llegar tan lejos en lo que es la consolidación de unas relaciones de un país. Entonces, Pero déjame decir una cosa, Federico está nombrado en Corea del Sur muy recientemente. Esa realidad de las escuelas de bachata existía ya en Corea antes de él llegar, pero tan pronto llegó se dio cuenta de eso y nos dijo que los había invitado a participar en la fiesta del 27 de febrero. Esa imagen que tú tienes seguro fue la que él envió con motivo de la fiesta del 27 de febrero, donde una o dos de las escuelas de bachata formadas en Corea. ¿Y cuál es el origen de esas escuelas de bachata en Corea? Realmente el origen es muy raro. Federico nos cuenta que él tiene un chofer que habla perfecto español, es un coreano que habla perfecto español. Porque estuvo aquí en la República Dominicana trabajando en una zona franca, probablemente en Villa Altagracia,
que no prendió, una zona franca coreana, que no se desarrolló bien, pero él vivió varios años en la República Dominicana, aprendió el español y trabaja ya en la embajada. Además, a través de esos coreanos que estuvieron aquí, fue que llegó la bachata ya. Oh, a Ahora, través de los coreanos que necesita trabajaron en la ayuda. zona franca, aquí. Sí. Ahora, la bachata no necesita ayuda para llegar al mundo. Ujú. En París, hace más de 10 años, más de 20 años, estuvimos Lourdes y yo en una ocasión allá, y un chofer, ella iba como representante dominicana a una reunión de UNESCO, y yo la acompañé, y el chofer que nos pusieron al servicio nuestro asistía semanalmente a un club de bachata en su barrio. Oh, qué interesante. Sí, pues, Y nos dijo que había varios clubes que hacían competencia en Francia en las partes periféricas de inmigrantes. Es un recurso cultural dominicano que sí. debe ser bien utilizado porque acerca y ya el solo hecho de que las personas se acerquen y convivan y disfruten juntos ya es un éxito diplomático. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Cuello. Gracias por estar con nosotros y vamos a una pausa.